mucho frío? Yo estuve una vez en un concierto de un guitarrista flamenco muy famoso, Serranito, que dio un concierto aquí en el Círculo de Recreo de Torlavega. Y cuando empezó el concierto me parece que éramos 6. Y a alguien se le había olvidado, era en invierno, a alguien se le había olvidado encender la calefacción. Y me hacía un frío que pelaba, ¿no? Y el hombre salió ahí con su guitarra. Bueno, aquello era... Yo pocas veces en mi vida he pasado tanta vergüenza ajena, porque era algo tremendo, ¿no? Y el tío salió y tal, y dice, oh, vaya frío que hace. Empezó a hacer así y tal, dice, bueno, menos mal que tengo el corazón caliente, ¿no? Y bueno, dio un concierto extraordinario, ¿no? Yo ese día aprendí lo que era ser un profesional, Así que nosotros igual, que tengamos frío, vamos a ver si calentamos el corazón. Bueno, vamos a ver. Dentro de la serie esta de temas que estábamos dando sobre cuáles son los fundamentos de la fe cristiana, yo quería hablar hoy de, no tanto del compromiso, exactamente hace un año en una asamblea hablamos del compromiso, ¿no? Pero yo no quería hablar hoy del compromiso en el sentido de qué es lo que Dios nos pide para que hagamos y tal, no, sino qué nos pide Dios a nivel de nuestras vidas en general. Mucha gente se pregunta qué es lo que le pide Dios. Si Dios existe, estamos muy educados en que bueno, pues, ¿qué nos pedirá Él, ¿no? ¿Qué querrá Él de nosotros? ¿Qué será lo que tenemos que hacer? Etcétera, etcétera. Muchas veces la gente pregunta estas cosas, ¿no? Y a mí se me ocurría leeros un pasaje que a mí me gusta muchísimo. Está en Miqueas 6:8 y dice así, lo voy a leer, vamos a empezar con la palabra de Dios. Dice, se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas, de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? No penséis que esto que pregunta aquí de sacrificar a los primogénitos es una broma. Muchos pueblos de la antigüedad, de la época de Miqueas, cuando las cosas se ponían muy mal o consideraban que los dioses estaban enfadados con ellos, sacrificaban a sus hijos. La civilización minoica, que fue la más brillante de la antigüedad, desapareció probablemente con la erupción de un volcán, el volcán de la isla de Santorini, y se han descubierto junto a las ruinas de Minos muchísimos niños sacrificados, porque los padres tenían tanto miedo de haber provocado la ira de los dioses que sacrificaban lo más valioso que tenían. O sea que esto que pone aquí hay que entenderlo en su contexto. Pero es muy chulo lo que dice, ¿no? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, por mi pecado, ¿no? El fruto de mis entrañas. Dice, no, se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que demanda el Señor de ti, que practiques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Esta es una lectura que me gusta muchísimo, Es muy chula, porque nos revela un poco, aunque es en el Antiguo Testamento, ya al final del Antiguo Testamento. Miqueas es uno de los profetas recientes, pero qué chulo, ¿no? Que andes humildemente con tu Dios, que practiques la justicia y que practiques la misericordia. Vale, vamos a detenernos un poco en estos aspectos, así por encima, Justicia es considerar los derechos de los demás según los deseos que te gustaría que te aplicaran a ti. Eso es justicia. Aquello que tú crees que deberían aplicarte a ti, que tú desearías que te aplicaran a ti en cualquier orden, aplicarlo tú. Eso es justicia. Hay un dicho político que dice que todos los políticos deberían hacer leyes sabiendo que después las leyes que ellos promulguen se les van a aplicar a ellos sin ningún privilegio. Lo que tú legisles te lo van a aplicar a ti sin ningún privilegio. Esa ley que tú vas a hacer, esa va a ser una ley justa. Seguro, seguro. El problema es cuando tú haces una ley sabiendo que nunca te va a tocar. Yo he aprendido mucho esto. Yo recuerdo que estaba una vez hablando de
bueno, pues de cierta gente, pues que roba y que tal y que cual y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Estaba hablando yo un día en clase de esto y me dice un chaval: tú dices que hay que perdonar a los que roban y que hay que tener en cuenta que han tenido una vida muy dura y muy tal, ¿no? Pero tú has vivido al lado de alguien que te haya robado todos los días. Yo dije, pues no. Me dijeron, pues yo sí. ¿Eh? Y yo pensé, mira, tienes razón. Yo estoy hablando de una cosa que no he vivido. Pues a lo mejor hasta que no la viva no tengo derecho a hablar de ella. Porque una cosa es hablar y otra cosa es... Una cosa es hacer leyes para los demás y otra hacerlas para ti mismo, ¿vale? Yo creo que una de las cosas de las que estoy más convencido desde que este mundo es profundamente injusto. Cada vez estoy más convencido de la desigualdad tremenda que hay en este mundo. Es decir, el otro día, por ejemplo, estaba viendo un documental sobre Monseñor Romero, mientras hacía un poco de ejercicio, y me planteo muchas cosas, ¿no? Es decir, yo nunca he entendido la teología de la liberación, cuesta mucho entenderla desde Europa, ¿no? Pero el otro día viendo este documental te planteaban la cosa muy clara, decían, en El Salvador, un día tenemos que ponerlo aquí en la Asamblea, porque merece la pena, además va a ser beatificado ahora, gracias a Dios, Monseñor Romero, es una alegría que me llevo muy grande. Yo creo que en honor a su beatificación un día tenemos que poner aquí ese documental. Es un documental buenísimo de la BBC. Y ellos dicen, es que en El Salvador había un montón de gente, desde la época colonial, 4 o 5 familias que dominaban el tema del café, los cafetales, y el resto de la gente se limitaba a cultivar tierras que no eran suyas por salarios de miseria. El derecho de reunión estaba prohibido. El juntarse estaba prohibido. El reclamar los derechos también estaba prohibido. Los sindicatos agrícolas también estaban prohibidos. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y yo escuchaba testimonios de la gente, ¿no? Que decían, bueno, pues en la iglesia siempre se nos había dicho pues que había que aceptar la realidad, que los ricos eran ricos, que los pobres eran pobres y que en la próxima vida pues que Dios nos recompensaría, ¿no? Y decía una mujer, yo nunca iba a la iglesia, pero un día fui a la iglesia y escuché que el cura era Rutilio Grande, que fue el primer, era jesuita, yo creo que era jesuita, fue el primer sacerdote asesinado en El Salvador. Y él decía, bueno, dice, cuando él leía el Evangelio nos decía, ¿y vosotros cómo os veis aquí? Dice, y poco a poco en el Evangelio aprendimos que teníamos derechos y que teníamos dignidad. Claro, cuando tú escuchas eso dices, ostras, es que claro, no es lo mismo hacer teología aquí o hablar de la no violencia aquí, o hablar de tal, que hablar allí. Y decían, es que si te rebelabas, si pedías tus derechos, te mataban. Te mataban. Y entonces la iglesia se puso al lado de esa gente y les mataron también. Entonces, vivir la justicia parece fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. Cuando nosotros pensamos que, yo siempre digo, cuando yo utilizo este móvil, que está diseñado para que dure 2 años, pero este móvil se fabrica con una serie de minerales, entre ellos el coltán, que se produce en muy pocos sitios del mundo. Se produce sobre todo en el centro de África, en lo que era el antiguo Zaire, en el Congo, y en las zonas limítrofes de Burundi, de Uganda y de Ruanda. Para que podamos consumir un móvil cada 2 años hace falta producir mucho coltán. Para que los móviles no se disparen de precio, el coltán tiene que estar barato. Para que el coltán esté barato, tiene que estar en manos de las empresas. Para que esté en manos de las empresas, tiene que haber una guerra civil. De forma que los rebeldes tienen que vender coltán para comprar armas, el gobierno tiene que vender coltán para comprar armas. Y mientras haya guerra, el precio estará bajo. Entonces, yo a veces les digo a mis alumnos, es tremendo, ¿no? Pero en estricta justicia, este móvil está manchado de sangre.
No es por ponerse dramáticos, pero es la verdad. Entonces, yo no digo que no haya que tener móvil, porque hoy no podríamos vivir sin él, supongo, ¿no? Pero siempre es así. Cuando Israel toma Colacao por las mañanas, ¿no? Ahora le toca a él, dice él, vaya. El Colacao que toma Israel, el té que tomo yo, pero sobre todo el cacao que toma él, se toma al precio que se puede tomar, porque el precio del cacao no se pone en Senegal, ni se pone en Costa de Marfil, ni se pone en Ecuador. El precio del cacao se pone en Londres, en la bolsa de Londres. Los países productores no son dueños de sus materias primas y por eso nosotros podemos tomar Colacao todos los días y no solamente el día de nuestro cumpleaños. Algunos se alimentan a base de Colacao, como Israel. Es la base de su alimentación. Colacao y las galletas. Bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Decíamos, comercio justo, bien. Bueno, vale, sí, todas esas cosas. Pero practicar la justicia no es tan fácil. Esto no es para culpabilizarnos, no hay que culpabilizarse. Lo que hay que hacer es intentar vivir un estilo de vida cada vez más justo. Un estilo de vida cada vez más ecológico y un estilo de vida que cada vez más gente pueda acceder a él, porque el estilo de vida que llevamos ahora en el primer mundo es que está muy bien, pero solamente lo puede llevar el 20% de la población. ¿Por qué? Porque no hay para más. Yo siempre digo en clase que los chinos no pueden utilizar papel higiénico, ni los indios. ¿Por qué? Porque en la India hay 1.300 millones de habitantes y en China otros 1.300 millones de habitantes, lo cual hace 2.600 millones de habitantes. Y no hay pasta de papel suficiente para que toda esa gente utilice papel higiénico. No la hay, no hay bosques. La pasta de papel se hace de madera, no hay bosques suficientes para que todo el mundo use papel higiénico. En la India, por ejemplo, tienen otra costumbre que no os voy a decir cuál es. Porque no. Vale, pero es así. Hasta una cosa tan tonta como el papel higiénico, tan de uso básico, es un privilegio. Como es un privilegio gastar 250 litros de agua potable al día, como hacemos aquí en Cantabria, por persona. En Namibia tienen 7 litros por persona y no pueden gastar más. Dices, bueno, es que aquí hay mucha agua. Sí, aquí hay mucha agua. Pero aún así, estamos acostumbrados a despilfarrar. Nuestra generación está gastando la energía solar acumulada en el carbón y en el petróleo durante millones de años. Toda esa energía acumulada por la Tierra y por la naturaleza durante millones de años, millones y millones de años, la estamos consumiendo en el plazo de 2 o 3 generaciones. A base de un despilfarro energético sin control y sin medida. Pero eso se acaba. Al petróleo le quedan 20 años o 30. Al carbón quizá un poco más, pero el carbón es más difícil de usar. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y los que vienen detrás qué? Eso es practicar la justicia también. Y Dios nos pide esto. Muchas veces en los grupos cristianos, quitando el MCC y algunos de estos, ¿no?, que están como especializados, no se habla mucho de estas cosas, pero hay que hablar. No solamente hay que hablar de cosas espirituales, hay que hablar de la realidad, porque es de lo que nos habla la palabra de Dios. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Yo creo que tenemos que hacer justicia antes de pedírsela a Dios. El primer paso de hacer justicia es ser consciente de que no somos justos. Yo pienso que tenemos que hacer lo que debemos antes de exigir lo que nos deben. Por ejemplo, entre los amigos. Siempre pensamos que los amigos nos deben a nosotros antes que nosotros a ellos. Siempre pensamos que la gente está en deuda con nosotros más que nosotros con ellos. Pero no es así. Nosotros tenemos que empezar a practicar la justicia. Si los demás no la practican, es problema suyo. Por ejemplo, si Lucas se enfada contigo y hace una cosa que está mal contra ti, pero tú has hecho una cosa que está mal contra él, tú, si te das cuenta primero, tienes que pedir perdón primero a Lucas. Si él no lo hace, es su problema. Es así. Si a María la insulta una amiga, o una amiga habla mal de ella,
María tiene que pedirle cuentas a la amiga de que habla mal de ella, pero ella también tiene que ser justa con su amiga y tiene que serlo primero. Antes de que el otro dé el paso tienes que darle tú. Es así. Eso es lo que tiene venir a la asamblea. Estas cosas, las cosas son así. Si un marido y una mujer tienen deberes el uno para con el otro, no tienes que esperar a que el otro cumpla sus deberes hacia ti para tú cumplirlos hacia el otro, porque eso es la espiral de la violencia. Tú tienes que cumplir tus deberes con tu esposa antes de que ella cumpla los suyos para contigo, y al revés. Y estas pequeñas injusticias se nos escapan continuamente, todos los días se nos escapan injusticias de estas. La misericordia es la perfección de la justicia. La justicia está aquí, la misericordia está aquí. La justicia decía, ojo por ojo y diente por diente. Tú me das una torta, yo te doy una torta. Tú me das un puñetazo, yo te doy un puñetazo. Eso ya está bien, porque podía ser, tú me das un puñetazo y yo te abro la cabeza con una piedra. Bueno, ojo por ojo y diente por diente ya es algo. Pero la misericordia va más allá. La misericordia va donde termina la justicia. La misericordia es capaz de ver donde ya la justicia no llega. Y desde luego, si de una cosa estamos necesitados todos los que estamos aquí y todos los que están fuera de aquí, aparte de calefacción, es de misericordia. Todos necesitamos que se nos tenga compasión, porque todos somos dignos de compasión. Todos. Si de algo me doy cada vez más cuenta es que los hombres compartimos una dignidad y una debilidad igual, todos. Laicos y obispos, pobres y ricos, profesores y alumnos, los que enseñan y los que escuchan, los que hablan y los que callan, en el fondo todos somos iguales. Los sanos y los enfermos, los listos y los tontos, los jóvenes y los viejos, todos somos iguales. Todos somos pobre gente. Todos. A mí ya no me impresiona a nadie. Por su... Estos días leía las noticias de que ha empezado el juicio contra Strauss-Kahn, que fue el presidente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que está detenido porque montaba unas juergas, pero romanas, vamos, en ciertos hoteles, ¿no? de Lille, de París, de Washington y de Nueva York. Unas orgías, pero de mucho cuidado, ¿no? Y tú cuando ves a este tío, ¿no? Dices, pero este hombre, presidente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, ¿cómo va a controlar este hombre las finanzas del mundo si no es capaz de controlar su bragueta? Con perdón. Por las señoras presentes, como se decía antes, ¿no? Este es un pobre hombre. Pobre infeliz. O sea, alguien que necesita hacer esto para estar medianamente bien es que está muy mal. Pero muy mal a muchos niveles. Es alguien que tiene una pedrada, pero monumental. Es alguien que es digno de lástima y de compasión. Y también digno de que le juzguen, claro. Presidente del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué? Es un pobre desgraciado. Como tú y como yo, como todos. Todos somos así. Un enfermo en un psiquiátrico no tiene menos dignidad que el presidente del gobierno. No. Ante Dios todos somos iguales y por eso Dios exige que nos miremos con misericordia. La misericordia es disculpar a la gente. A veces hay que parar los pies también. A la gente hay que hacerla vivir en la verdad, pero hay que disculpar mucho. Porque todos merecemos ser disculpados, porque todos lo necesitamos, porque todos somos una pobre gente. No hay gente que está arriba, hay gente que está abajo. Estamos todos en el mismo nivel. Todos en el mismo nivel. Hay gente que va por la vida como de súper importante, ¿no? Pero no son así, es mentira. Yo tenía un compañero en el instituto que era así un poco bruto, era vasco, y decía, cuando le decías a alguien, no, fulano que ha escrito no sé qué y no sé cuántos y tal, igual, y decía él, sí, bueno, uno que tenía culo como yo. Siempre decía eso, ¿no? Y es verdad, en el fondo es eso. Tenemos
tenemos que tener compasión los unos con los otros, porque las meteduras de pata de los demás son demasiado parecidas a las nuestras. Y al final, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Yo creo que esto es muy importante, y a esto se refiere esta palabra bíblica. Yo creo que al final la piedad y la compasión son los verdaderos motores del mundo. Yo creo que al final de los tiempos, ni una caricia hecha a un perro, ni una sonrisa hecha a alguien se perderá en el cosmos. Nada de eso se perderá. Ni el acto... Hay unos monjes en la India, los monjes jainitas, son una secta del hinduismo, una secta muy rara, muy curiosa. Ellos son itinerantes y andan siempre por ahí, nunca se paran en un sitio, siempre están andando. Y tienen detalles que son muy graciosos, ¿no? Por ejemplo, en la época del monzón, en los monzones hay muchos insectos. Está lleno de mosquitos y de moscas y de bichos. Entonces, ellos se ponen una banda cuando van andando delante de la boca para no tragar ningún mosquito accidentalmente y matarlo. Y siempre que se van a sentar en una piedra o en un madero, tienen un cepillo y lo barren para no espachurrar ninguna hormiga. Bueno, a mí te hace gracia, ¿no? Porque dices, bueno, pero en el fondo también denota una delicadeza muy chula, ¿no? O sea, pueden parecerte unos frikis, pero denota una delicadeza muy chula y una piedad para con todas las criaturas. Yo creo que ni siquiera salvar la vida de una hormiga se perderá, porque la compasión es el motor del mundo. Un hombre nunca está más alto que cuando se compadece de otro hombre. Esto es una cosa que Dios nos quiere mostrar, porque lo más terrible en el mundo es la falta de piedad. Yo cuando veía las imágenes estas de los yihadistas estos que quemaban a un hombre vivo, ¿no? Decía, qué horror, qué crueldad más extrema, ¿no? Qué lejanía de la verdad. Esto es la demostración más palpable de que estás en las antípodas de la verdad. Digas lo que digas, ¿eh? Estás en el quinto pino. No mereces ser escuchado ni ser tenido en cuenta. Cuando en tu corazón, por la razón que sea, puedes hacerlo en nombre de la patria, en nombre de la raza, en nombre del Reich, en nombre de los proletarios del mundo o en nombre de Alá o de Cristo. Cuando tú haces eso, estás en las antípodas de la verdad, en las antípodas, estás en el otro lado. Digas lo que digas, se te llena la boca con lo que se te llene. Es así, ¿vale? Yo creo que Dios nos pide que tengamos una relación con Él desde la humildad. Yo creo que la humildad es la sabiduría mayor que hay, precisamente por eso. Hasta que uno no se da cuenta de que es un pobre hombre, no es capaz de mejorar ni de alcanzar la santidad. Uno tiene que saber y reconocer que es un pobre hombre. Esto se sabe o no se sabe. Hasta que no se sabe, no se crece. Tienes que darte cuenta de realmente lo poca cosa que eres. Nuestra santa patrona decía que ella se consideraba a sí misma una nada ínfima. Y yo digo, pues si tú eres una nada ínfima, entonces yo soy una nada ínfima. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando tú te consideras una nada ínfima, vas a ser compasivo con los demás. Si no, no. Si tú te crees que eres mejor, entonces no. Decía Tony de Melo, que en paz descanse, que cuando tú criticas a alguien, estás diciendo que tú eres mejor que él. Esto es así. Cuando tú criticas a alguien, estás diciendo que tú eres mejor que él. Me acuerdo que estaba yo viendo una vez el Tour en un bar y unos cuantos habían pasado a Miguel Indurain. Y dice uno de los del bar, ¡no, ya lo han pasado! Dice, ¡vaya ciclista! ¡Menudo ciclista! Y yo me reía, ¿no? Y digo, joder, yo cómo somos. Somos la caña, ¿eh? La caña de España. Estaba pensando, a ti te pone una bici a correr ahí detrás. Bueno, eso es la vocación en general. Lo que en general Dios nos pide a todos, estas actitudes, ¿no? Vamos a ver ahora un poco qué nos pide en particular. Porque sí es verdad que Dios nos pide a todos las mismas cosas, básicamente,
estas actitudes generales, también es verdad que cada uno de nosotros nos pide algo concreto, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible. Único e irrepetible. Nunca habrá ni ha habido nadie como nosotros. Es así. En ese aspecto somos seres únicos en la creación y en la historia. Y Dios nos pide a cada uno de nosotros algo único, porque nosotros somos únicos, ¿no? Yo creo que hay 3 aspectos a través de los cuales Dios nos dice lo que queremos de nosotros. 3 aspectos, en mi opinión. Y solo 3, o fundamentalmente 3, ¿vale? El primero es tus sueños. Hay gente que está todo el día, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? O hay gente que viene a hablar contigo y te dice, yo no sé lo que el Señor quiere de mí, ¿qué querrá el Señor de mí? Yo quiero ser fiel al Señor, pero no sé qué es lo que el Señor quiere de mí, ¿qué querrá, qué querrá, qué querrá? Y les preguntas, ¿y tú qué quieres? Y te quedan y dicen, no sé. Pues mal vamos. ¿Qué quieres tú? Tú le dices al Señor, ¿qué quieres de mí? Y Él te dice, ¿y tú qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres hacer tú? A ver, ¿qué quieres de tu vida? Yo creo que Dios nos habla a través de nuestros deseos y a través de nuestros anhelos. También es verdad que, como dice el refrán, decían los antiguos romanos que si quieres hacer reír a los dioses, cuéntales tus proyectos. Si quieres hacer reír a los dioses, cuéntales tus proyectos, ¿no? Verás qué risas. Eso es verdad, pero también es verdad que a través de lo que nosotros tenemos en el corazón Dios nos habla. Hay cosas para las que desde que somos pequeños tenemos una cierta inclinación y otras que no. A veces eso cambia, pero a veces no. Yo siempre digo, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Qué te mola? ¿A ti en la vida qué es lo que te mola? A lo mejor no es lo que haces, pero ¿tú qué es lo que te mola? Pues alguien puede decir, a mí me mola, no sé, a mí me gustaría tener una granja. A mí me gustaría dar de comer a los pobres. A mí me gustaría ser misionera. ¿Me gustaría ser misionera? ¿Me gustaría ser misionera? A mí me gustaría ser cura. Yo sé de uno que de pequeño hacía altares, le robaba los manteles a su madre, hacía altares y decía misa ahí para todo el pueblo. Y acabó siendo cura, claro. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Daniel Ange, que es un sacerdote francés muy, muy conocido, él tiene una escuela de evangelización que se llama Jeunesse Lumière, muy famosa en Francia. Él tiene un libro muy bonito que se titula Los santos del año 2000, ¿por qué masacrarlos? ¿Por qué masacrarlos, no? Y él durante toda su vida está rodeado de niños y de gente joven. Y él decía que él se tomaba muy en serio cuando un niño quería ser sacerdote. Porque muchas veces veía ahí una lección de Dios y una lección de él, ¿no? Y es verdad, yo esas cosas me las creo. Me las creo. Por ejemplo, Lucas, ¿no? Que le está diciendo ahora a Samuel que tú quieres ser cura también tú. Ah, Dominique, sí. Pero Dominique es un listo, porque quiere ser cura casado. Eso ya... Claro, así cualquiera es cura. Bueno, los deseos del corazón son a veces una señal de lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? 2. Dios te habla a través de las capacidades. Porque tú puedes decir, no, yo quiero ser una estrella del rock and roll y cantar para el Señor. Pero tienes una oreja aquí y la otra aquí. Bueno, pues Dios te habla a través de tus capacidades. Tú puedes decir, yo quiero ser un gran orador, pero es que soy un poco... Bueno, hasta eso se puede corregir, ¿no? Demóstenes, el gran orador griego, lo corrigió, decía decía discursos andando por la playa con la boca llena de piedras. Yo no sé si eso era una técnica de logopedia, pero el tío se ve que le funcionó. Tienes que ver para lo que vales y para lo que no vales. Todos valemos para unas cosas y no valemos para otras. Empeñarte, esto lo hablamos algunas veces ya, empeñarte en que Dios te utilice en algo que no es lo tuyo, es un poco absurdo. El Señor nos suele dar unos talentos naturales
Y muchas veces nos llama a que los ejerzamos. A mí se me da bien esto, y además me gusta hacerlo. Bueno, pues es muy probable que Dios te llame por ahí. Pero si tú quieres, si te empeñas, ¿no? Yo quiero cantar para el Señor. Bueno, pero es que cuando cantas, a la gente la única virtud que le tal es la paciencia y la piedad, ¿no? Porque otras no le motivas mucho, porque tienes una voz que no hay quien la soporte. No, es igual, pero yo quiero cantar. Pero no tienes don para cantar. Sin embargo, a lo mejor tienes un don buenísimo para acompañar, para servir. ¿Vale? Tercera, las circunstancias de la vida. Yo creo que la vida es como un mapa y a través de ese mapa Dios te va orientando. No hay que ver acontecimientos divinos detrás de todo, pero sí que hay que saber leer la propia vida. Cuando tú lees un poco los acontecimientos de tu propia vida, sobre todo si tienes la sana costumbre de escribir, vas viendo cómo Dios te va guiando. Dios cierra unas puertas, pero abre otras. Parece que hay veces que Dios cierra una puerta por aquí y ves claramente que por ahí no va la cosa, pero se abre otra por aquí y esa otra te lleva a otra. Y cuando miras hacia atrás vas viendo un plan maravilloso de Dios, ¿no? Como el que hizo con el pueblo de Israel. Es importante. Dios nos habla mucho a través de los acontecimientos de la vida y hay que saber leerlos. Si uno no sabe leerlos, es importante que te acompañe alguien que te ayude a leerlos. No que los lea por ti, pero que te ayude a leerlos. Y en este aspecto, para poder leer cuál es el plan de Dios en tu vida, es fundamental la ayuda de la comunidad. La comunidad es fundamental para entender lo que Dios quiere de ti. Porque la comunidad es normalmente el único lugar en el que es muy difícil engañar. Porque como decía Mafalda, el problema que tenemos aquí es que somos pocos y nos conocemos mucho. Y es así. Tú puedes engañar a un director espiritual que vive a 100 kilómetros. Tú puedes engañar a un psicólogo. Si lo haces eres tonto porque pagas por engañar, pero bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Tú puedes engañar a un confesor, puedes engañar a quien quieras. Pero a un grupo de gente que convive contigo, que te conoce, que te acompaña, que trabaja contigo, a ese grupo de gente no le puedes engañar. Porque ese grupo de gente te conoce. Y si además de conocerte te quiere, porque eres su hermano, ese grupo de gente te va a aconsejar. Y te va a aconsejar bien. Mirad, yo, que soy individualista por naturaleza, tengo que decir una cosa, y esto es testimonio personal. Nunca, jamás en mi vida, desde los 17 años, la comunidad, cuando digo comunidad, digo no una ni dos personas, sino pues un grupo de responsables, un grupo de amigos, una célula, lo que en cada momento tuviera. Cuando ese grupo de hermanos me ha dado alguna indicación sobre mi vida, no se han equivocado nunca. Nunca. Porque el Espíritu Santo está en la Iglesia y está de muchas formas. Y una de esas formas es esa, está con los hermanos que te conocen, con los que viven contigo, con los que están contigo. Y esos son los que te dicen, mira, eso que estás diciendo no suena bien. Pero mira, eso que estás diciendo suena muy bien, eso suena muy de Dios. Eso suena muy bien. Oye, para mí, ese ha sido un criterio infalible. Nunca me he equivocado cuando he seguido ese criterio. Hay veces que no te da la gana seguirle, ¿eh? Hay veces que dicen, bueno, la comunidad que diga amén, que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Bueno, entonces, ya está, bajo tu responsabilidad. Yo he tenido esa experiencia. Y por eso os la aconsejo. Por eso es tan importante caminar en comunidad. Porque si tú estás solo, estás desreferenciado. Y la gente vive así. Vivimos en una sociedad tan individualista que promueve tanto el individualismo, tan absolutamente, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que me apetece, yo hago lo que yo siento, pues si yo veo una cosa la hago, pues tal, que ya nos es muy difícil tener un estilo de vida comunitario, escuchar lo que los demás nos dicen, que son los que nos conocen y los que nos quieren.
Es que el Señor habla así. ¿Cómo va a hablarte Dios? No, que baje y me lo escriba en la pared. Y bueno, pues siéntate y espera. Que venga y me dé una revelación. ¿Pero tú qué te crees que es una revelación? ¿Tú te crees que hay revelaciones aquí todos los días? O sea, ¿no haces caso a lo que te dicen tus hermanos y estás esperando que Dios te dé una revelación? Hombre, esto es absurdo. No decimos que Dios habla a través de la Iglesia. ¿Y los hermanos qué son? Es así. Este es un principio muy importante de discernimiento para saber cuál es tu vocación particular, ¿no? Bueno, y por último quiero decir 3 palabritas, 3 cosas, porque ya es la hora de terminar. Hay que acabar siempre a -4. Yo creo que hay 3 tipos de vocaciones en la vida. Una, las vocaciones normales. ¿Qué son las vocaciones normales? Las vocaciones que son poco llamativas. Cuando digo que son poco llamativas, no quiero decir que no sean santas, porque todas las vocaciones tienen que tener una cosa en común. ¿Cuál? Que nos lleven a la santidad. La santidad es universal y tiene que darse en todos los estados de vida. Tanto si eres pequeño como si eres grande, como si eres rico como si eres pobre, como si eres laico como si eres ordenado, tanto si eres consagrado como si no lo eres, si estás casado como si estás soltero. Cualquier vocación que tú elijas tiene que llevarte a la santidad, porque si no te lleva a la santidad es una mala vocación. No es una vocación bien elegida. ¿Vale? Pero hay vocaciones que son normales. Ahí me decía una vez Laurent Fabre, el fundador del Chemin Neuf, él me decía, bueno, lo voy a resumir un poco, es que en francés es más gracioso. Él decía, lo normal es casarse y trabajar y tener una familia y ya está, eso es lo normal. Y a veces se nos olvida que eso es lo normal, es la vocación normal. Dios te llama a tener un trabajo, a tener una familia, a tener una comunidad, a participar en ella, a participar de la vida de la Iglesia y ya está. Y bueno, a servir en la medida en la que puedas. Si una mujer tiene 7 hijos, difícilmente va a poder hacer otra cosa, o un hombre. Si tienes tiempo, pues puedes emplear ese tiempo, pero tu vocación fundamental va a ser esa. Esa es una. Esa es importante. Sirves en lo que sirves, estás en donde estás, y ya está. Yo creo que hay un segundo tipo, que son las vocaciones al liderazgo y al servicio. Esas vocaciones pueden darse entre laicos y entre consagrados. Normalmente todas las vocaciones consagradas, normalmente, aunque no siempre, son hacia eso. Son hacia el liderazgo y hacia el servicio de los demás. Son vocaciones un poco más especiales. Pero también se dan entre gente casada. Hay matrimonios y familias a las que se les da una misión de liderazgo. En Francia, por ejemplo, hay muchas comunidades de vida que están dirigidas, por ejemplo, en el Chemin Neuf o en el Emmanuel o en las Bienaventuranzas, que están dirigidas por un matrimonio con niños. El otro día estábamos viendo Anabel y yo en un programa que se titula ¿Qué hago yo aquí?, que era Españoles en Siberia. ¿A que no sabéis? En Siberia, no sé si era no era en Novosibirsk, es una ciudad cerca de Novosibirsk, que está en el centro de Siberia, pero en el puro centro de Siberia. Bueno, pues ¿a que no sabéis quiénes fueron los primeros españoles que entrevistaron? Una familia con 7 hijos. Kikos. Yo los veía, ¿Qué decías? Sí. No, bueno, es que los coches es la caña. Pues si no tienes garaje, los coches tienen un sistema para poder calentarlos desde la cama. Se encienden. Es como una especie de mando porque el coche no puede estar, si le dejas la noche fuera, al día siguiente no tienes coche. O sea, se revienta todo, entonces tienes que tenerle medio encendido. Y luego se te congela todo, ¿no? Y este hombre era chofer. Era chofer, y tenían 7 hijos, y decían ellos, no, nosotros vinimos aquí. Bueno, la tía alucinaba, la entrevistadora yo creo que alucinaba en colores, ¿no? Les miraba así con una cara, decía, mira, nosotros cogimos una pecera y metimos papeletas, y metimos sitios del mapa, y metimos nombres. Y entonces sacamos uno que ponía, yo qué sé, Novosibirsk. ¿Dónde está eso?
y sacamos Pablo y Cecilia. Dice, y vamos a ver dónde estaba. Dice, ¿dónde estaba allí, no? Y dijeron, bueno, ¿qué? ¿Vais o no vais? Dijeron, va, pues vamos. Ahí tienen una media de 40 bajo cero de noviembre a marzo. Y luego de marzo a junio, pues de 10, 12 bajo cero de media. Los pobres niños salían, o sea, salían así, casi no se les veía, de capas, ¿no? Y les mandaban ahí a la escuela, macho, no sé, en ruso, ¿no? Yo digo, bueno, esto es una vocación, porque ahora Kiko tiene la visión, ¿no?, de que bueno, hacen falta familias en lugares que están muy desestructurados, que no hay familias apenas, pues porque o hay mucho alcoholismo, ¿no? Entonces, mandar familias que sean un ejemplo de familias, ¿no? Si esa visión es acertada o no, pues el tiempo lo dirá. Pero desde luego estos dos chavales que tenían 30 y pocos años, ya con 7 críos, pues esto sí que es una vocación especial, y original, eso no cabe duda, ¿no? Bueno, pues es así. Dios llama a familias a esto. Y el tener hijos, pues no, aparentemente no es una excusa, ¿no? Es cierto que la comunidad les apoya y tal, pero bueno, ahí estaban. ¿De acuerdo? Yo creo que cuando uno se siente llamado a una vocación de servicio especial, tiene que tener en cuenta una cosa. Este es un binomio que yo a la gente que estoy preparando para el liderazgo, sobre todo a la gente más joven, le repito constantemente. Hay un esquema del liderazgo que es así. Cuando el liderazgo aumenta, los derechos disminuyen. Cuanto más liderazgo, menos derechos. Es así. Cuando los derechos aumentan al nivel que aumenta el liderazgo, es un falso liderazgo. El precio del liderazgo es servir teniendo cada vez menos derechos. A mí me gusta mucho una locución que tiene Loren Cunningham, el fundador de Juntos con una Misión. Él dice, todos tenemos derecho a tener una casa, todos tenemos derecho a tener un trabajo, una familia, un bienestar, una seguridad. Pero hay veces que el Señor nos invita a que renunciemos a esos derechos. Él, que es el fundador de la organización misionera más grande del mundo, no hay ninguna mayor que Juntos con una Misión, él cuenta que su mujer, hace no mucho tiempo, ellos viven en Hawái, había salido a comer una hamburguesa con unos amigos y no tenía dinero. Tenía dinero en la cuenta, no tenía dinero en la tarjeta, no tenía dinero en la cartera, no tenía dinero en casa, anduvo mirando por los cajones a ver si encontraba alguna moneda de $1, algún billete de $1, y no tenía dinero. Cuando tú llevas, pues vamos a ver, estos empezaron en el 60 y andan ya cerca de los 80, 70 y muchos. Es muy chungo esto, ¿eh? ¿Tú te imaginas tener 70 años, ir a buscar dinero para comprarte una hamburguesa y no tener ni $1? Y haber fundado la mayor organización misionera del mundo que mueve cientos de millones de dólares y tú no tienes ni $1 porque desde el principio decidiste que nadie del staff de esa organización iba a cobrar de ella, que todo el mundo tenía que buscarse apoyos por otro lado. Eso es renunciar a muchos derechos. Hay gente que está dispuesta y gente que no. ¿Cuál es tu premio? Hombre, yo creo que en el cielo tendrás un premio muy especial, ¿eh? Muy especial. Y en todo caso, cuando mires tu vida hacia atrás, dices, no tenía dinero para comprarme una hamburguesa, pero gracias al paso que yo di, se han convertido decenas de miles de personas, decenas de miles de niños han conservado la vida, se han creado cientos de hospitales y a millones de personas se les ha anunciado el Evangelio. Eso es lo que Dios ha hecho con los privilegios a los que yo renuncié. Porque en esta vida no se puede querer todo. ¿Vale? Estos son a veces vocaciones extraordinarias. Hoy celebramos la fiesta de San Pedro Miki, ¿no? O San Pablo Miki.
bueno, pues un mártir en el Japón del siglo XVI, que dio la vida por el Señor, ¿no? Os he contado alguna vez el caso ese de esa familia que fue enterrada viva por los comunistas de Corea del Norte por no querer decir que el Evangelio era mentira. Prefirieron morir enterrados vivos a decir que el Evangelio que habían predicado durante toda su vida era mentira. Eso es una vocación extraordinaria. A veces Dios nos llama a esas vocaciones. Yo a veces digo, no, a mí no me llames a eso. Como decían los judíos, ¿no? En los muros de Jerusalén había había una pintada que decía: Señor, te damos gracias por ser el pueblo elegido, pero no podías elegir a otros. Eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Bueno, pues que cada uno discierna. ¿Qué quiere Dios de mí? Yo quería daros... ¿Tú qué? ¿Qué quieres de ti? Son y 52, ¿eh? Ah. Gracias, Israel. Pues nada, amén.